María tomó la misma pastilla para dormir durante 15 años sin problema, hasta que cumplió 72. Una noche se levantó al baño, perdió el equilibrio y se fracturó la cadera. Lo que su médico no le había dicho es que ese medicamento que era seguro a los 50 se había convertido en una bomba de tiempo después de los 70. Si tú o alguien que amas tiene más de 70 años y toma medicamentos diariamente, los próximos minutos podrían literalmente salvar una vida. Hoy vamos a hablar de algo que los geriatras saben pero que muy pocos pacientes conocen. Hay medicamentos comunes, algunos que probablemente tienes en tu botiquín ahora mismo, que pueden volverse extremadamente peligrosos con la edad. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que un médico revisó todos los medicamentos que tomas? No me refiero a cuando te recetó algo nuevo, sino a cuando se sentó contigo y revisó cada pastilla, cada dosis, preguntándose si todavía son apropiadas para tu edad actual. Si la respuesta es nunca o no recuerdo, no estás solo. Según estudios recientes, casi el 40% de los adultos mayores de 70 años toman al menos un medicamento que podría estar haciéndoles más daño que bien. Y aquí viene lo preocupante. Muchos de estos medicamentos fueron recetados años atrás, cuando eran perfectamente seguros. Pero algo cambió. Y ese algo eres tú. O más específicamente, tu cuerpo. Verás, después de los 70 años, tu organismo procesa los medicamentos de una forma completamente diferente. Tu hígado trabaja más lento, tus riñones filtran con menos eficiencia, tienes menos agua en el cuerpo y más grasa, lo que hace que algunos medicamentos se acumulen en lugares donde no deberían estar. Es como si las reglas del juego cambiaran, pero nadie te avisó. El resultado puede ser devastador. Caídas que terminan en fracturas, confusión mental que parece demencia pero no lo es, daño renal irreversible, sangrados internos y un montón de visitas al hospital que pudieron haberse evitado. En este video voy a revelarte los 7 medicamentos que los geriatras, los médicos especializados en adultos mayores, recomiendan revisar urgentemente después de los 70 años. Te voy a explicar por qué pueden volverse peligrosos, qué síntomas de alerta debes vigilar y, lo más importante, qué alternativas existen para que no tengas que sufrir innecesariamente. Y aquí va el primer dato que debe ponerte en alerta. Uno de estos medicamentos está probablemente en tu botiquín ahora mismo. De hecho, millones de personas mayores lo toman cada noche sin saber el riesgo que corren. Pero antes de revelarte cuál es, necesitas entender algo fundamental. ¿Por qué exactamente cambia todo después de los 70? Déjame explicártelo de forma sencilla. Imagina que tu cuerpo es como una fábrica que procesa medicamentos. Cuando eres joven, esa fábrica tiene trabajadores rápidos y eficientes. Tu hígado descompone las sustancias químicas velozmente, tus riñones las filtran y las eliminan sin problema, y todo funciona como un reloj suizo. Pero con los años, esa fábrica empieza a trabajar más lento. Tu hígado reduce su velocidad de procesamiento hasta en un 30%. Tus riñones pueden perder hasta el 50% de su capacidad de filtración. La composición de tu cuerpo cambia. Pierdes músculo, ganas grasa y tienes menos agua corporal. Esto significa que los medicamentos se distribuyen diferente, se quedan más tiempo en tu sistema y se acumulan en niveles que pueden ser tóxicos. Por si fuera poco, después de los 70 es común tomar varios medicamentos a la vez. El promedio es de 5 a 7 medicamentos diarios, y cada vez que agregas una nueva pastilla, aumenta exponencialmente el riesgo de que interactúen entre sí de formas peligrosas. Los geriatras tienen algo llamado criterios de Beers, una lista actualizada de medicamentos que son potencialmente inapropiados para adultos mayores. Esta lista existe desde 1991 y se actualiza cada pocos años porque el problema es real y está bien documentado. Las estadísticas son alarmantes. Las reacciones adversas a medicamentos causan más de 100,000 hospitalizaciones al año en personas mayores solo en Estados Unidos. Y lo más triste es que muchas de estas hospitalizaciones son completamente prevenibles. ¿Sabes cuál es la principal causa de caídas en adultos mayores después de los 70? No son los pisos resbalosos ni la mala iluminación, son los medicamentos. Específicamente, medicamentos que afectan el sistema nervioso central y causan mareo, confusión o alteración del equilibrio. Y aquí viene algo que te va a sorprender.
El medicamento número 3 de nuestra lista es uno de los más recetados del mundo. Lo venden sin receta en cualquier farmacia. Millones de personas lo toman para algo tan común como el dolor o la inflamación, y después de los 70 puede aumentar tu riesgo de infarto, insuficiencia renal y sangrado gastrointestinal hasta en un 300%. Pero antes de llegar a ese, empecemos por el medicamento número 1, que probablemente es el más peligroso de todos. Medicamento 1. Benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son medicamentos que se usan principalmente para tratar la ansiedad y el insomnio. Tal vez las conozcas por nombres como diazepam, lorazepam, alprazolam, clonazepam o sus nombres comerciales como Valium, Ativan o Tafil. A primera vista parecen inofensivas. Un médico te las recetó hace años porque no podías dormir o porque pasabas por una época de mucha ansiedad. Funcionaron bien, empezaste a descansar mejor y has seguido tomándolas desde entonces. ¿Cuál es el problema? El problema es que después de los 70, las benzodiazepinas se vuelven extremadamente peligrosas por varias razones. Primero, permanecen en tu sistema mucho más tiempo del que deberían. Lo que antes tu cuerpo eliminaba en 8 horas, ahora puede tardar 24 o incluso 48 horas. Imagina tomar una pastilla cada noche. Antes de que tu cuerpo elimine la de ayer, ya estás tomando la de hoy. El medicamento se acumula y los efectos se multiplican. Segundo, afectan dramáticamente tu equilibrio y coordinación. Los estudios muestran que las benzodiazepinas aumentan el riesgo de caídas hasta en un 50%. Y después de los 70, una caída no es un simple tropiezo, es la diferencia entre vivir independientemente y terminar en una silla de ruedas o algo peor. Tercero, causan confusión mental que puede confundirse con demencia. He visto casos de personas diagnosticadas erróneamente con Alzheimer, cuando en realidad solo necesitaban dejar las benzodiazepinas. La confusión mental, los olvidos, la desorientación, todo puede ser causado por este medicamento. ¿Cuáles son los síntomas de alerta? Estate atento a estos. Mareos frecuentes, especialmente al levantarte. Sensación de estar nublado durante el día. Pérdida de memoria a corto plazo. Caídas o tropiezos sin razón aparente y somnolencia excesiva incluso después de dormir bien. La buena noticia es que existen alternativas. Para el insomnio, los geriatras recomiendan primero probar con higiene del sueño, horarios regulares, evitar pantallas antes de dormir, ambiente oscuro y fresco. Si eso no funciona, opciones como la melatonina de liberación prolongada son mucho más seguras. Para la ansiedad, la terapia cognitivo-conductual ha demostrado ser igual de efectiva que los medicamentos, sin los riesgos. Eso sí, una advertencia crucial: nunca dejes las benzodiazepinas de golpe. Deben retirarse gradualmente bajo supervisión médica porque pueden causar síntomas de abstinencia peligrosos. Habla con tu médico sobre un plan de reducción progresiva. Y hablando de medicamentos que causan confusión y mareos, el siguiente en nuestra lista es uno que probablemente has tomado para las alergias o para dormir. Medicamento 2. Antihistamínicos de primera generación. Seguro has escuchado hablar de la difenhidramina. Tal vez la conozcas como Benadryl o como el ingrediente principal de muchos medicamentos para dormir de venta libre. También está en muchos antigripales y pastillas para la alergia que no necesitan receta. ¿Qué tienen de malo? Después de todo, si los venden sin receta médica, deben ser seguros, ¿verdad? Pues después de los 70, la respuesta es no. Los antihistamínicos de primera generación tienen lo que llamamos efectos anticolinérgicos. En términos simples, bloquean la acción de un neurotransmisor llamado acetilcolina, que tu cerebro necesita para funcionar correctamente. Cuando eres joven, tu cerebro puede compensar esto sin problema. Pero después de los 70, tu cerebro ya tiene menos acetilcolina naturalmente, y bloquear más puede tener consecuencias serias. Los estudios son claros y preocupantes. El uso prolongado de medicamentos anticolinérgicos en adultos mayores está asociado con deterioro cognitivo acelerado. Un estudio publicado hace unos años mostró que las personas mayores que tomaban estos medicamentos regularmente tenían hasta un 54% más de probabilidad de desarrollar demencia. Además de afectar tu memoria y pensamiento, estos medicamentos causan boca seca extrema, estreñimiento severo, retención urinaria, especialmente en hombres con próstata agrandada, visión borrosa y sí, también aumentan el riesgo de caídas. Pero aquí viene lo insidioso. Muchas personas no saben que están tomando antihistamínicos.
Están escondidos en medicamentos para dormir de venta libre, en fórmulas antigripales, en pastillas para el mareo, incluso en algunos jarabes para la tos. Revisa las etiquetas. Si ves difenhidramina, clorfeniramina o hidroxicina, estás tomando un antihistamínico de primera generación. ¿Qué síntomas indican que este medicamento te está afectando? Confusión o dificultad para pensar con claridad, especialmente al día siguiente de tomarlo. Sequedad de boca tan intensa que te cuesta tragar. Dificultad para orinar o sensación de no vaciar completamente la vejiga, estreñimiento que no tenías antes, y visión borrosa o dificultad para enfocar. Las alternativas son mucho mejores. Para las alergias, los antihistamínicos de segunda o tercera generación como la loratadina, cetiricina o fexofenadina son mucho más seguros porque no cruzan la barrera cerebral en la misma medida. Para dormir, ya mencioné la melatonina, pero también funcionan estrategias como limitar las siestas diurnas, hacer ejercicio durante el día y evitar la cafeína después de las 2 de la tarde. Y ahora llegamos al medicamento número 3, ese que te prometí al principio. Este te va a sorprender porque muchos lo toman casi a diario para algo tan común como el dolor de espalda, un dolor de cabeza o la artritis. Medicamento 3, AINES de uso prolongado. Los antiinflamatorios no esteroideos, o AINES, son probablemente los medicamentos más comunes del planeta. Estamos hablando de ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco y similares. Los compras sin receta, los tomas cuando te duele la cabeza, cuando tienes un esguince, cuando la artritis te molesta. ¿El problema? Después de los 70, el uso regular de AINES se convierte en una ruleta rusa para tu corazón, tus riñones y tu estómago. Empecemos por el corazón. Los AINES aumentan tu presión arterial y pueden provocar retención de líquidos. En adultos mayores, esto se traduce en un riesgo significativamente mayor de infarto al miocardio, insuficiencia cardíaca y derrame cerebral. Un estudio reciente mostró que tomar ibuprofeno regularmente aumenta el riesgo de infarto hasta en un 31% en personas mayores de 65 años. Pero espera, que hay más. Tus riñones, que ya están trabajando al 50% o 60% de su capacidad original, reciben un golpe adicional con los AINES. Estos medicamentos reducen el flujo sanguíneo a los riñones, lo que con el tiempo puede causar daño renal irreversible. He visto pacientes que terminan necesitando diálisis simplemente por tomar ibuprofeno todos los días para el dolor de rodilla. Y luego está tu estómago. Los AINES erosionan la capa protectora de tu estómago e intestinos. En personas jóvenes, esto puede causar acidez o malestar. En adultos mayores de 70, puede causar úlceras sangrantes que ponen en peligro la vida. Y aquí está lo aterrador. Estas úlceras a menudo no duelen. El primer síntoma puede ser heces negras, señal de sangrado interno, o simplemente desmayarte por pérdida de sangre. El riesgo se multiplica si tomas aspirina para el corazón, porque la aspirina también es un AINE, o si tomas anticoagulantes como warfarina. La combinación puede ser letal. ¿Cuáles son los síntomas de alerta? Hinchazón en pies y tobillos, aumento repentino de peso por retención de líquidos, disminución en la cantidad de orina, orina oscura o turbia, dolor de estómago persistente, heces negras o con sangre, y fatiga extrema sin explicación. Ahora, no te estoy diciendo que nunca puedas tomar un ibuprofeno. Para uso ocasional, 1 o 2 veces al mes, probablemente está bien. El problema es el uso diario o casi diario. ¿Qué alternativas existen? Para el dolor crónico, el acetaminofén, paracetamol, es generalmente más seguro, aunque también tiene límites de dosis diarios que debes respetar. La fisioterapia, los ejercicios de bajo impacto como la natación o el tai chi, la aplicación de calor o frío, y en algunos casos medicamentos tópicos, cremas antiinflamatorias, pueden ser muy efectivos. Para condiciones inflamatorias crónicas como la artritis, tu médico podría considerar otros medicamentos más específicos que no dañan el estómago o los riñones de la misma manera. Y esto me lleva al siguiente medicamento de nuestra lista, uno que muchas personas toman cuando les duele la espalda o tienen un espasmo muscular. Medicamento 4. Relajantes musculares. Los relajantes musculares como el carisoprodol, la ciclobenzaprina o el metocarbamol son frecuentemente recetados para espasmos musculares, dolor de espalda o tensión muscular. El problema es que en adultos mayores de 70, estos medicamentos causan más problemas de los que resuelven. Lo primero que debes saber es que no existe evidencia científica sólida
de que los relajantes musculares funcionen mejor que un placebo para el dolor de espalda en adultos mayores. Sí, leíste bien. Muchos estudios muestran que no son más efectivos que una pastilla de azúcar, pero los efectos secundarios, esos sí son muy reales. Los relajantes musculares actúan deprimiendo tu sistema nervioso central. Te hacen sentir somnoliento, mareado, descoordinado. En una persona de 30 años, esto puede significar tener que evitar manejar por unas horas. En una persona de 75 años, puede significar una caída que resulta en una fractura de cadera. Además, muchos relajantes musculares tienen esos efectos anticolinérgicos de los que ya hablamos: confusión, retención urinaria, estreñimiento, boca seca. El carisoprodol, en particular, es tan problemático que en muchos países ya ni siquiera se receta porque se metaboliza en el cuerpo, convirtiéndose en una sustancia similar a las benzodiazepinas. Un dato preocupante: los relajantes musculares están entre los principales medicamentos implicados en caídas que resultan en fracturas de cadera. Y después de los 70, una fractura de cadera no es un inconveniente menor. Hasta el 30% de las personas mayores que se fracturan la cadera mueren dentro del año siguiente, ya sea por complicaciones de la fractura o por la inmovilidad prolongada. ¿Cuáles son los síntomas que indican que un relajante muscular te está afectando negativamente? Somnolencia excesiva durante el día, mareo al ponerte de pie, sensación de debilidad en las piernas, dificultad para concentrarte o pensar con claridad, movimientos torpes o falta de coordinación, y boca seca persistente. Las alternativas son mucho más efectivas y seguras. Para el dolor de espalda agudo, el reposo relativo, no estar en cama todo el día, sino evitar actividades que empeoren el dolor, combinado con aplicación de calor o frío, funciona igual o mejor que los relajantes musculares. La fisioterapia es fundamental. Un buen fisioterapeuta puede enseñarte ejercicios específicos que fortalecen tu espalda y previenen futuros episodios de dolor. Los ejercicios de estiramiento suave, el yoga adaptado para personas mayores o incluso masajes terapéuticos pueden ser mucho más efectivos. Para espasmos musculares nocturnos en las piernas, calambres, a veces simplemente asegurar una buena hidratación y niveles adecuados de magnesio y potasio resuelve el problema. Y esto me lleva a un punto importante. Los próximos 3 medicamentos de nuestra lista están relacionados con problemas muy específicos que requieren manejo médico continuo, pero la forma en que se manejan después de los 70 debe ser diferente. El siguiente es particularmente delicado porque tiene que ver con el control del azúcar en la sangre. Medicamento. 5. Antidiabéticos de acción prolongada. Si tienes diabetes tipo 2, probablemente tomas medicamentos para controlar tu nivel de azúcar en sangre. Algunos de estos medicamentos, específicamente las sulfonilureas de acción prolongada como la glibenclamida, también conocida como gliburida, se vuelven especialmente problemáticas después de los 70. ¿Por qué? Porque estos medicamentos fuerzan a tu páncreas a producir insulina constantemente, sin importar si has comido o no. En personas jóvenes con riñones que funcionan bien, el exceso de medicamentos se elimina rápidamente, pero en adultos mayores con función renal reducida, el medicamento se acumula y puede causar hipoglucemia severa, una caída peligrosa del azúcar en sangre. La hipoglucemia en adultos mayores no es como en personas jóvenes. No siempre causa los síntomas clásicos de temblor, sudoración y hambre. En cambios mayores de 70, la hipoglucemia puede manifestarse como confusión repentina, comportamiento extraño, caídas inexplicables o incluso pérdida del conocimiento. Y aquí está el peligro. Una hipoglucemia severa puede causar un accidente cerebrovascular, un infarto o daño cerebral permanente. He visto casos de personas mayores que llegan al hospital confundidas y los familiares piensan que está progresando su demencia, cuando en realidad es una hipoglucemia causada por su medicamento para la diabetes. Una vez que se corrige el azúcar, la persona vuelve a estar completamente lúcida. Además, la glibenclamida puede aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares en comparación con otros medicamentos más modernos para la diabetes. ¿Cuáles son los síntomas de alerta? Episodios de confusión o desorientación, especialmente antes de las comidas, mareos o debilidad súbita, sudoración fría sin razón aparente, cambios bruscos en el comportamiento o la personalidad, hambre intensa y repentina, y despertar por la noche empapado en sudor. Las alternativas son más seguras. Medicamentos como la metformina, que no causa hipoglucemia, son generalmente la primera opción. Los inhibidores de DPP-4,
Los agonistas de GLP-1 o los inhibidores de SGLT2 son opciones modernas que no solo controlan el azúcar, sino que también protegen el corazón y los riñones, y tienen mucho menor riesgo de causar hipoglucemia. Lo importante es que después de los 70, los objetivos de control de azúcar también cambian. No necesitas tener niveles tan estrictos como una persona de 50 años. De hecho, niveles demasiado bajos pueden ser más peligrosos que niveles moderadamente elevados. Tu médico debe ajustar tu objetivo de hemoglobina glicosilada, HbA1c, según tu edad, tu expectativa de vida y otras condiciones que tengas. El siguiente medicamento en nuestra lista es uno que millones de personas toman diariamente, muchas veces sin siquiera necesitarlo. Medicamento 6. Inhibidores de bomba de protones. Los inhibidores de bomba de protones, o IBP, son medicamentos como el omeprazol, pantoprazol, esomeprazol y lansoprazol. Los tomas para la acidez estomacal, el reflujo o las úlceras. Son extremadamente efectivos para lo que hacen, bloquear casi completamente la producción de ácido en tu estómago. El problema no es tomarlos por 2 semanas o un mes cuando realmente los necesitas. El problema es tomarlos durante años, que es exactamente lo que muchas personas hacen. Y después de los 70, los riesgos del uso prolongado se magnifican. Primero, aumentan significativamente tu riesgo de fracturas óseas, especialmente fracturas de cadera, muñeca y columna. ¿Por qué? Porque necesitas ácido estomacal para absorber el calcio adecuadamente. Sin suficiente ácido, no absorbes calcio, tus huesos se debilitan y el riesgo de osteoporosis aumenta. Segundo, interfieren con la absorción de vitamina B12 y magnesio. La deficiencia de B12 causa fatiga extrema, debilidad, entumecimiento en manos y pies, y problemas de memoria que pueden confundirse con demencia. La deficiencia de magnesio puede causar calambres musculares, ritmo cardíaco irregular, y también aumenta el riesgo de osteoporosis. Tercero, estudios recientes sugieren que el uso prolongado de IBP puede aumentar el riesgo de neumonía, infecciones intestinales, especialmente por Clostridium difficile, e incluso enfermedad renal crónica. La razón es que el ácido estomacal es parte de tu sistema de defensa contra bacterias y patógenos. Y cuarto, existe evidencia emergente de que el uso prolongado de estos medicamentos podría estar asociado con deterioro cognitivo y demencia, aunque se necesita más investigación para confirmar esta relación. ¿Cuáles son los síntomas de alerta? Dolor de huesos o articulaciones que no tenías antes, fatiga persistente y falta de energía, entumecimiento u hormigueo en manos o pies, calambres musculares frecuentes, diarrea persistente y fracturas óseas con caídas menores. Ahora, déjame ser claro, los IBP son excelentes medicamentos cuando se usan apropiadamente y por el tiempo indicado. Si tienes una úlcera sangrante, esofagitis erosiva severa o síndrome de Zollinger-Ellison, absolutamente necesitas un IBP. El problema es que muchas personas los toman por si acaso o continúan tomándolos mucho tiempo después de que ya no los necesitan. Las alternativas dependen de por qué los empezaste a tomar. Para reflujo leve, cambios en el estilo de vida funcionan muy bien. Perder peso si tienes sobrepeso, evitar comidas pesadas antes de dormir, elevar la cabecera de tu cama, evitar alimentos que te causen síntomas, cítricos, tomate, café, chocolate, comidas grasosas y no acostarte inmediatamente después de comer. Si necesitas medicamentos, los antiácidos ocasionales o los antagonistas H2, como la ranitidina, aunque esta tuvo problemas y fue retirada, o la famotidina, son opciones más seguras para uso a largo plazo. Lo importante es hablar con tu médico sobre si realmente todavía necesitas el IBP. Muchas personas descubren que pueden reducir gradualmente la dosis y eventualmente suspenderlo sin que regresen los síntomas. Y esto nos lleva al último medicamento de nuestra lista, uno que pertenece a una clase antigua de antidepresivos, síntomas de alerta y señales de advertencia. A veces los efectos secundarios de los medicamentos son obvios. Te tomas una pastilla y a los 30 minutos te sientes mareado o con náuseas, pero en adultos mayores, los problemas suelen ser más sutiles y se desarrollan gradualmente. Puedes estar experimentando efectos adversos sin darte cuenta de que la causa son tus medicamentos. Aquí está la lista de síntomas que deberían encender las alarmas. Cambios mentales o cognitivos.
Si notas que tu memoria ha empeorado súbitamente, si te sientes confundido con más frecuencia, si te cuesta concentrarte en tareas que antes hacías sin problema, o si tus familiares comentan que no eres el mismo, esto puede ser un efecto de tus medicamentos, no el inicio de demencia. Caídas o mareos. Si has empezado a caerte o a tener episodios de mareo, especialmente al levantarte de la cama o de una silla, revisa tus medicamentos inmediatamente. Las caídas no son una parte normal del envejecimiento. Cambios gastrointestinales, estreñimiento nuevo o que empeora, diarrea persistente, dolor de estómago, náuseas constantes o pérdida del apetito pueden ser señales de que tus medicamentos están afectando tu sistema digestivo. Problemas urinarios, dificultad para orinar, tener que levantarte muchas veces en la noche al baño, sensación de no vaciar completamente la vejiga o incontinencia urinaria nueva pueden ser causadas por medicamentos anticolinérgicos, cambios en el ánimo o el sueño, depresión nueva, ansiedad aumentada, pesadillas o cambios drásticos en tus patrones de sueño pueden estar relacionados con tus medicamentos. Debilidad o fatiga inexplicable. Si te sientes constantemente cansado sin importar cuánto duermas, o si has perdido fuerza muscular significativa en poco tiempo, tus medicamentos podrían estar interfiriendo con tu nutrición o tu metabolismo. Cambios cardiovasculares, palpitaciones, latidos irregulares, hinchazón en pies y tobillos, o dificultad para respirar al hacer actividades que antes no te costaban, son señales serias que requieren atención inmediata. Tu salud es tu responsabilidad más importante. Y ahora, tienes las herramientas para protegerla. Si este video te ha sido útil, te invito a que veas el siguiente, donde hablamos de las señales tempranas de problemas renales que muchos adultos mayores ignoran y cómo detectarlos antes de que sea demasiado tarde. Créeme, lo que descubrirás ahí podría salvarte años de tratamientos complicados. Y por favor, si conoces a alguien mayor de 70 que toma medicamentos diariamente, y seamos honestos, probablemente conoces a muchas personas, comparte este video con ellos. Podría literalmente salvar una vida o prevenir una caída que cambie todo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Cada semana compartimos información médica práctica y basada en evidencia que puede marcar una diferencia real en tu salud y la de tus seres queridos. Recuerda, envejecer es inevitable, pero envejecer de forma segura y saludable es una elección que haces cada día. Y revisar tus medicamentos es una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar. Cuídate, cuida a los tuyos, y nos vemos en el próximo video.